Saludos, señoras y señores, y bienvenidos a una entrega más de Del otro lado del muro, el espacio más revolucionario del mundo por Montera, el canal más audaz para el público más inteligente, espacio que, como todos ustedes saben, dedicamos a nuestro querido amigo y nunca suficientemente estimado don José Miguel Villarroya. Todas las semanas el mundo por Montera, cuando el tiempo lo permite, cruza a la malvada RDA, donde nos esperan y nos reciben con toda clase de parabienes y lisonjas. Y también nos recibe uno de sus más ilustres ciudadanos, que es nuestro compatriota e invitado. José Miguel, ¿cómo estás? Pues muy bien, encantado de recibiros a todos. Ya veo que Carlos se está convirtiendo en un visitante habitual. Ya le hemos hecho el Rice Pass. El Ausweis. El Ausweis ya de color dorado para que visitantes ilustres. Estamos aquí. Y más en estos tiempos, que nosotros nos reconocemos al Estado genocida. Pero es decir que estamos bien. Ahora el Reichskanzler no lo sé, porque el Kanzler nos va a meter a todos está ya en otras lides. En otras lides, no le ha ido muy bien en Baden-Württemberg, y allí en Stuttgart, la ciudad natal de Hegel. Mucha gente no lo sabe. Y bueno, decir a nuestro querido público que, como ya pueden ver, nos acompaña esta semana una vez más, nuestro querido amigo don Carlos Paz. Hemos hecho una especie de fusión con motivo de estas circunstancias, pero una fusión sin bullipolleces, sin cocina de fusión, nada, una fusión seria, Nosotros una no somos fusión cocineros sólida. Nosotros no somos de la Nouvelle Cuisine. No somos cocineros. Nosotros somos del cocido madrileño y de la escudella catalana. Y los schnitzel y todas estas cosas de toda la vida. Y don Carlos Paz ha cruzado con el mundo por Montera al Berlín Oriental. Bueno, Carlos Paz tenía muchas ganas de tener un sello de la RDA en su pasaporte, porque su pasaporte tiene más sellos, tiene más sellos que los que cobran de estas empresas y de estos lobbies que hay pues para periodistas así amamantados. No seas malo, no seas malo. Que son gente que informa seriamente. Pero fíjate que sale una reportera que está en el sitio y le envían un WhatsApp y lo importante es el WhatsApp. Exactamente, no por supuesto. No la reportera. Yo creo que es la única vez en la historia de la televisión que hay una reportera en directo viendo algo y le dicen, no, oiga, que no, que lo que está usted viendo, que no. O sea, es que tú te acuerdas lo que dijo la EMET, que no hacía frío, que el frío era que nos lo imaginábamos nosotros. Y la vanguardia, que era memoria climática. Que era memoria climática. Entonces, la chica, que por cierto ha trabajado conmigo y le mando abrazo y solidaridad, pues ella se imaginaba que estaba viendo allí algo que no estaba pasando. Entonces, claro, la gente seria le dijo, no, tú estás sufriendo un problema de psíquico, de psicosis de guerra, y entonces es cosas que no pasan. Entonces, un brote antisemita, se llama brote antisemita. Sí, exacto. Te apareció allí el tío Adolf y entonces te pusiste nerviosa. Y entonces, pero aquí nosotros que tenemos la verdad revelada debajo del monte Sinaí, pues entonces ahí te hemos dicho la verdad de la vida. Y saludar a nuestro querido amigo Carlos Paz, que no ha dicho nada hasta ahora, porque es un caballero español muy educado. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ha estado bien cruzar la frontera, esta vez. Buenas tardes, un placer estar con vosotros. Siempre es un placer estar en la RDA, que es mejor que la RFA, lógicamente. Y además yo vengo de Siria y de Irán, que tampoco reconocemos a Israel. Así que un placer estar como en casa. Claro, muy bien. Bueno, caballeros, llevamos ya más de una semana de hostilidades, como dicen los finos, de hostilidades entre la coalición Epstein, entre los Estados Unidos de América y el ente sionista, o también conocido como el Estado de Israel, y la República Islámica de Irán. Me gustaría pediros a cada uno un breve resumen, así para empezar a abrir boca, de lo que hemos podido ver hasta ahora. Empecemos por el invitado, que es don Carlos Paz. Bueno, pues hoy es el noveno décimo día del comienzo de las hostilidades, del ataque injustificado, ilegal, criminal de Israel a Irán.
Y me estaba pensando esta mañana que nos acercamos al día 12º, que fue cuando pidió la hora de partido Israel en junio. No va a ser el día 12º, pero a lo mejor este fin de semana ya sí empieza a plantearse Israel la cuestión de pedir la hora otra vez. Lo que va a suceder, y lo sabemos, es que Irán no va a aceptar ahora una paz así como así. Irán va a aceptar la paz si se rinde Israel. Solo en ese caso lo va a aceptar. Yo creo que se han equivocado gravemente Estados Unidos e Israel en elegir este momento. Están saliendo muy mal parados, sobre todo Israel. Irán está teniendo grandes golpes, sufriéndolos, pero la capacidad de absorción de esos golpes Irán tiene mayor capacidad de absorción que Israel, y lo que estamos viendo es que lo que nos está llegando, las noticias son enteramente distorsionadas. Si solo viéramos los medios nacionales, nos daría la impresión de que Irán está siendo asolado y se van a rendir mañana por la mañana, pero la realidad es otra muy diferente, y es el aguante de Irán, que ya lo está demostrando. Empieza a dar golpes muy fuertes a Tel Aviv, el puerto, las refinerías de Haifa ha quedado asolado. Muchas gentes de Irán, y esa es una de las cuestiones por las que yo creo que Irán no va a perder esta guerra, es por el material humano. Mientras los israelíes sollozan en los búnkeres, los iraníes salen a la calle a recibir a su nuevo jefe del Estado. Mientras están los bombardeos, salen a las calles. Nos parece inconcebible, y esa fortaleza que tiene el pueblo persa va a colaborar en que Estados Unidos e Israel entiendan que se han equivocado de momento y se lleguen a rendir. A lo mejor lo vemos, y yo sigo apostando, antes de que acabe este mes. Bueno, José Miguel. Bueno, yo comparto lo que ha dicho Carlos. Lo que pasa es que yo creo que aquí el actor ahora que es Estados Unidos, ¿no? Yo veo más difícil que Estados Unidos pues acepte una paz si no consigue algo. Porque aquí Trump se juega en las elecciones del midterm. Es decir, ha hecho un ataque donde no había amplia, digamos, alegría en Estados Unidos por este ataque, empezando por su movimiento, el que le ha apoyado, el MAGA, que está totalmente roto. Bueno, ya hace tiempo que está roto, ¿no? Solamente tiene el apoyo de estos fanáticos de los evangelistas sionistas, pero que buena parte del movimiento MAGA pues está totalmente apartado de esa guerra. Ya vemos a Tucker Carlson, que lo está apoyando de vuelta y media. Ahora se empieza a entender también por qué interesaba eliminar a Charlie Kirk, y esto tiene un problema. Entonces Estados Unidos, o Donald Trump en este caso, tiene que salir con algo más que simple y llamamente, pues digamos, un acuerdo de paz, ¿no? Entonces aquí es donde está el problema. Claro, yo efectivamente, y yo, pues, sabe Manuel, porque esto lo hacíamos los dos solos antes. No tengo nada que venga Carlos, digo, porque no estaba así, que yo siempre he dicho que Israel no puede vencer a Irán por sí solo, no tiene capacidad militar. Bueno, sí tiene el arma nuclear, pero esto, claro, entramos en otra dinámica, ¿no? Entonces, si estamos hablando simplemente de combate convencional, que no puede pasar, porque como no tienen frontera común, no puede pasar de bombardeos, pues es evidente que Israel no tiene la capacidad. Puede infligirle daños importantes a Irán, evidentemente, pero no tiene la capacidad para derrotar a Irán simple y llanamente con bombardeos. Por lo tanto, ya se vio en esa guerra de los 12 días, ¿no? Cuando Estados Unidos no participó activamente en la guerra, ¿no? Pero ahora aquí ya está Estados Unidos, y yo creo que Estados Unidos no va a aceptar una paz o un acuerdo como la de la otra vez. Yo creo que va a ir a buscar algo más por intereses de Donald Trump. Bueno, entonces vamos a ver. También habrá que ver cómo se va produciendo. Es cierto que, claro, si hay un golpe, que ya lo está viendo, un golpe económico importante, ¿no?, el petróleo, aunque es verdad que hoy ha bajado, ¿no?, por el hecho de que hablan de que se van a liberar reservas petrolíferas que tienen los países de la OPEP y el G7, pero si igualmente el precio del petróleo está alto, la inflación va a empezar a dispararse en los países, en todo el mundo, no es simple y llanamente en Estados Unidos o Europa, sino en todo el mundo. Y aquí el tema económico pues puede ser que haga que Trump gire.
pero yo veo difícil que en breve plazo Estados Unidos se avenga si no consigue algo, Donald Trump, que pueda presentar ante la opinión pública como una especie de victoria, ¿no? Es decir, que sea simbólica a una especie de victoria. Después, yo quería comentaros un tema, a ver qué os parece. Siempre se habla, sobre todo desde Occidente, de o sea, la guerra contra la teocracia iraní, la guerra contra los ayatolás, la guerra contra esos fanáticos religiosos, etcétera, etcétera. Pero ya que se ha mencionado aquí a Tucker Carlson, yo creo que valdría la pena también poner sobre la mesa si esta guerra, digamos, es solamente religiosa por una parte. Porque yo creo que no podemos obviar que en la parte, digamos, agresora también hay un componente religioso, sobre todo de los cristianos sionistas, de toda esta cuestión, ¿no? ¿Qué os parece esto? ¿Creéis que simplemente, o sea, el ataque contra una teocracia, como lo llaman, o también es una guerra religiosa por ambas partes? Digo un poco siguiendo las reflexiones que ha hecho Tucker Carlson y otros comentaristas norteamericanos que conocen bien el percal porque son yanquis y conocen bien lo que piensa la gente por esos terruños. Sí, absolutamente. Apuntalar lo que antes decía José Miguel. Claro que Estados Unidos lo va a vender como una victoria. La guerra de los 12 días se vendió como una victoria. Cuando preguntas al común de los mortales inculto y anormal español, te dice que ganó Israel. Se vendió así. Esta guerra seguro que Estados Unidos se va a ir diciendo que ha logrado grandes objetivos como la eliminación de Jamenei o este tipo de cosas y lo venderá como una victoria. Pero tal y como están las cosas, yo creo que va a tener que ir reculando y pensándoselo muy bien. El factor religioso ahí está. Siempre se nos habla del yihadismo, del islamismo, de lo malo que son los musulmanes, pareciendo que no hay fundamentalismo en ninguna otra religión. Bueno, pues en la religión cristiana hay enormes fundamentalistas, furibundos, y cuanto más se va en esa división del protestantismo, más delirante nos encontramos casos de sectas abiertamente peligrosas. Algunas, gracias a Dios, les da por suicidarse ellos y hasta ahí todos de acuerdo y nos congratulamos, pero en algunas otras ocasiones estas gentes animan a la violencia, al asesinato y a este tipo de cosas. Estamos hablando de, por un lado, de los evangélicos, de parte de los evangélicos cristianos que confunden el Israel bíblico con el Israel actual, que malentienden la cuestión del mesianismo y quieren incluso acelerar los tiempos para la llegada del Mesías, y esto conlleva a hacer una serie de cosas, y el fundamentalismo religioso judío, que anima a este primero del que he estado hablando, que quiere la venida del Mesías y está dispuesto a cualquier cosa. Y cuando digo cualquier cosa, es absolutamente cualquier cosa. No es ni nada descabellado pensar que utilizaran esta guerra o una próxima para destruir la mezquita de Al-Aqsa, para la reconstrucción del templo, que lo estaban preparando ya, que ya tenían sus historias de las vacas sagradas y estupideces de este tipo, y es un fundamentalismo religioso mucho más peligroso que cualquier otro que hayamos podido ver. Yo soy cristiano, pero hay que decir las cosas. Las religiones monoteístas son las religiones que han las únicas que han hecho guerras por cuestiones religiosas. Los budistas no han hecho guerras por cuestiones religiosas, o los sintoístas o los taoístas, no, es el monoteísmo el que esas ramas fundamentalistas han llevado a enfrentamientos. Los propios cristianos hemos tenido guerras de religión entre nosotros durante muchísimos siglos. Podríamos hablar de las cruzadas y su afán de verdad, que fue motivado para destruir las iglesias orientales y este tipo de cosas. El fundamentalismo religioso que anida detrás de todo lo que está haciendo Israel, no solamente en esta guerra, en otras muchas también, está ahí, pero de este no se habla nada. La derecha siempre, preferentemente la derecha, nos habla del peligro del fundamentalismo islámico, pero callan ante todas estas cuestiones, por no hablar, adentrarnos en ese mundo del judaísmo que tiene sectas. Esta mañana estaba leyendo un extracto de un periódico mexicano en donde se nos hablaba de unas sectas
unas ramas fundamentalistas judías que están acusadas de crear unas tramas de robo de niños, de asesinatos y este tipo de cosas. Evidentemente no se puede extraer el hecho del fundamentalismo religioso y poder explicar lo que está haciendo Israel en esta y en otros conflictos. José Miguel. Bueno, yo el otro día, a última hora, hablé un poco, ¿no?, del mesianismo en la religión judía y cómo también Israel, pues hay esos grupos, ya no tanto sectas, sino grupos, ¿no?, y partidos políticos, porque decíamos la semana pasada que Netanyahu es moderado dentro de ese gobierno, ¿no?, y que tiene ahí gente que son peores que él, y esta gente sí que defiende el mesianismo total y coincidiendo además con la eliminación de todo lo que llaman los gomis, ¿no?, que son la gente que no somos judíos, ¿no? Es decir, por lo tanto, se puede eliminar totalmente a un gomí, de alguien que no es judío, y no pasa absolutamente nada porque no tiene que tener ningún castigo. Eso lo dice el Talmud, ¿no?, uno de los Talmud. Por lo tanto, ellos creen, es decir, evidentemente, y la figura del Mesías que aparece en el Antiguo Testamento es un Mesías guerrero, no es un Mesías, por eso ellos, entre otras cosas, no reconocen a Jesús como Mesías, porque Jesús no vino con sangre y espada para eliminar el imperio romano y hacer de Israel otra vez el reino poderoso que dominara el mundo, ¿no? Entonces, claro, ellos la idea mesiánica del judaísmo es un Mesías que va a venir a imponer con sangre y espada el dominio del pueblo elegido, es decir, el pueblo de Israel, por encima del resto del mundo, que somos todos una... bueno, pues gentuza que no creemos en nada, ¿no? Y por lo tanto no estamos elegidos, Dios no nos ha escogido y por lo tanto podemos morir tranquilamente, porque según dice el Talmud, pues además les premiarán por estas cosas, ¿no? Bueno, es evidente que eso está ahí, eso está claro, es decir, bueno, es ahí. Ahora, el objetivo es este, bueno, esto también al final, también la guerra de religión del siglo XVII, pues sí, se hablaba de que sí, el catolicismo y el protestantismo, pero al final lo que se iba era conquistar el territorio y el tema económico, ¿no? Porque al final la pela es la pela, ¿no? Y esto ya lo hemos aprendido nosotros hace muchos siglos. Entonces, a ver, ahí hay un interés. Claro, los intereses se intercruzan. Es decir, el interés de Israel, ¿cuál es? Pues evidentemente la consolidación del Gran Israel, porque yo ya vengo tiempo diciendo que el Gran Israel ya existe. Ya existe. ¿Verdad? Lo que busca Israel es la consolidación del Gran Israel, que sabe que solo lo puede consolidar con un Irán que desaparezca, es decir, que desaparezca el régimen de los ayatolás, o se cambie con un gobierno pro-occidental, sea el hijo del Shah o sea Perico de los Palotes, o bien un Irán, pues que aunque estén los ayatolás, pero que tenga cortada su capacidad económica y militar en la región, ¿no? O sea, un Irán emasculado, ¿no? Exacto, bueno, que es lo que estaba dentro de las dos peticiones que marcaba Israel a Estados Unidos, porque aquí lo dijimos y yo te había dicho ya en otros programas que el acuerdo entre Estados Unidos e Irán lo hubieran alcanzado en 2 minutos. Sí, sí. Lo hubieran alcanzado en 2 minutos. Es decir, el problema eran las peticiones que ponía Israel encima de la mesa, que evidentemente Irán no podía aceptar. Bueno, pues entonces, es decir, ¿ahora qué ocurre? Bueno, pues que Estados Unidos, aparte de, bueno, se ha metido ahí, pues seguramente porque la mitad o el 90% de los mandamases de Estados Unidos pues estarán en la lista Epstein o listas parecidas, porque Epstein es uno, Epstein hay miles. Sí. Pues deben estar ahí y entonces pues han tenido que ir pues a rastras, pero han ido. O una vez están ahí, hombre, pues Estados Unidos también tiene sus objetivos. Y entonces dice, bueno, ya que estoy aquí y ya que me han arrastrado, pues yo ahora también busco mis objetivos. Más allá de los zumbaos estos de los evangelistas sionistas o de estas sectas que creen que están salvando a Israel y que va a venir el Mesías. Bueno, ¿cuál es el objetivo de Estados Unidos? Bueno, pues de paso, es decir, sí controlo
Irán, como controlo Venezuela, pues hombre, le doy un golpe allí donde más duele a China. Claro. Claro, y entonces aquí es donde está ahora la clave. Porque si te fijas en lo que han ido diciendo algunos senadores, no solamente republicanos, porque un demócrata también lo ha soltado, ya no hablan tanto de los ayatolás y de quitar a los ayatolás, sino si alguno a cazón descubierto ha ido diciendo que lo que interesa ahora es tener el petróleo iraní, porque entonces pasa a controlar el 35% junto con Venezuela del petróleo mundial. Y ahí le pegas un golpe a China. Bueno, quizás menos duro que hace unos años atrás, porque es verdad que China, pues, con las renovables, pues ya no es tan dependiente del petróleo, pero aún así le sigue pegando un golpe a China. Entonces, claro, aquí por eso digo que el objetivo ya de Estados Unidos es otro. Ya es otro. No es el mismo que el que tenga Israel. Claro, pero aquí hay un punto, y perdona que te interrumpa, José Miguel, que creo que podemos hablarlo, que es que en qué punto, o si creéis que va a pasar, que los intereses de yanquis y de sionistas israelíes pues vayan por caminos diferentes. Porque claro, aquí puede haber un momento en el que diga, bueno, nosotros ya hemos tenido bastante, estamos metiendo mucha carne en el asador, sin embargo, los Netanyahu quiera seguir con su sueño de liquidar Irán completamente. ¿Creéis que No, esto puede pasar? yo creo que el que puede flaquear primero es Israel, por el tema de que, a ver, Estados Unidos no está recibiendo ningún bombazo. Es decir, quien está recibiendo los golpes es Israel, son las monarquías del Golfo. Entonces, esto ahí por donde le puede flaquear a Estados Unidos el apoyo, ¿no? Porque si empieza a haber vueltas las aguas, digamos, de los países que, bueno, Israel está dentro y los otros están dentro, por mucho que digan, no, nosotros estamos permitiendo que se utilicen las bases y se haga lo que le dé la gana, pues también está dentro de ahí. Claro, si ahí empieza a haber movimiento en el gallinero, que bueno, sale alguna noticia de que van a dejar de invertir en Estados Unidos. Bueno, yo creo que estamos ahora en lo que Clausewitz llamaba la niebla de la guerra y salen muchas informaciones de un lado y de otro que luego, incluso desde dentro de un lado, como hay gente que no está a favor de la guerra, como es el caso de Estados Unidos, pues también sacan noticias que luego al cabo de poco tiempo se demuestra que no son verdad, ¿no? O que no son tan como se dice. Por lo tanto, hay que ir mucho atento porque colarte el gol te lo intentan colar por todos los lados, ¿no? Pero bueno, vamos a ello. Creo que ahí el problema está en la capacidad de aguante. Es decir, que aguante no de Estados Unidos, porque Estados Unidos puede aguantar, en el sentido de que como no recibe los golpes, pues eso es lo que ha hecho en todas las guerras, ¿no? Otra cosa es que le empiezan a llegar miles de cajas, como pasó en Vietnam, y entonces ahí ya sí que tiene un problema. Pero si no, el problema de Estados Unidos es si le empieza a dejar de aguantar los que son necesarios para esta guerra, ¿no? Es decir, las bases, los países que están cercanos a Irán y tal. Bueno, hoy el pequeño Napoleón se ha despertado y ha dicho que va a enviar una flota para abrir el estrecho de Hormuz. No sé si esto va para algún lado o no va a ningún lado, pero bueno, esto vamos viendo estas tonterías de unos y de otros y ya está. Pero bueno, no sé, un poco es que estamos en ese periodo un poco complicado, ¿no? De a ver hacia dónde va a ir el tema. Lo que está claro es que, como dije la semana pasada, digamos que se ha pasado el Rubicón de bombardeos mucho más contundentes y más fuertes por parte de los dos lados. ¿Verdad? Es lógico que Irán responda de la misma manera que le han atacado, ¿no? Pero ya digamos que la fase de bombardeos es mucho más severa que lo que era hace 3 o 4 días atrás. Don Carlos. Va a haber dos cuestiones. Una, evidentemente, quien está sufriendo los golpes es Israel y Estados Unidos, tal y como está la guerra hasta ahora, podría estar pues 30 años. Mandan unos barcos, se retiran, ya están sin
sin misiles prácticamente, tendrán que retirarse los buques, podría estar así sin edie. Israel no. Israel yo calculo que este fin de semana van a empezar a hacer balance de cuál es el costo de la guerra y cuánto pueden aguantar. 2 semanas al ritmo que ha acelerado Irán los bombardeos, no puede aguantar Israel mucho más tiempo. Estados Unidos, el coste político, mientras no se inmiscuya poniendo muertos sobre la mesa, es el coste político que le va a pasar su propio partido, ese grupo que conocemos como el MAGA. Cada vez las elecciones están más cerca, es enormemente impopular la guerra en Estados Unidos, hay muchas voces y medios de comunicación y esos sondeos que se hacen, los datos que vi yo era que 7 de cada 10 norteamericanos no querían entrar en esta guerra. Y esto también le va a hacer, por una parte, plantearse si seguir o no. De momento va a seguir apoyando a Israel, lógicamente. Pero van a haber otros factores que veremos en los próximos días. La semana que viene podríamos estar hablando de esto, de que Irán acelere la presión y estrangule las economías de algunos países del Golfo. Hay países del Golfo que el 100% de su agua viene... la consiguen gracias a desalinizadoras. La destrucción de estas desalinizadoras pondría en jaque mate a más de un país del Golfo. Los alimentos les llegan bien a través de aviones, que sus aeropuertos no están para traer nada, y sus puertos tampoco. ¿Qué van a hacer esos países? Amenazan esas noticias que hemos visto, que hay que guardarlas en cuarentena, de si retirasen fondos estadounidenses y tal, pero desde luego la presión de los dirigentes de estos países hacia Estados Unidos va a ser muy importante. Les van a decir, nosotros no es que no queramos, es que no podemos seguir sin agua, sin alimentos, no vamos a poder no apoyaros, sino ni subsistir. ¿Ha habido algún tipo de levantamiento, de protestas en Bahrein? Hay algunos países que se van de mantenerse esto o agravarse la situación en sus países, van a poner en jaque a muchas monarquías de la zona. Y esto va a presionar a Estados Unidos y esa presión se va a ver en el apoyo de Estados Unidos a Israel. Yo no le doy más de 2 semanas y a Irán, por mucho que se le bombardee, va a seguir R sin dar a torcer su brazo. El panorama tal y como se ha planteado lo veo a un coste tremendo para Irán, pero como una victoria. Esas presiones van a existir y se van a dar próximamente. Estoy viendo el calendario ahí que tengo y yo calculo que en 10 días esto va a ser seguro, se va a producir esto que estoy hablando. Yo creo que vale la pena recordar a nuestra audiencia que ven los medios de comunicación corporativos, los medios de comunicación de masas, que sobre el tema de las imágenes que llegan de esta guerra, a diferencia de lo que sucede en Irán, es decir, que salvo los lugares militares, como es natural, o lugares estratégicos, se puede filmar libremente. Es decir, los periodistas que están destacados en Teherán, por ejemplo, pueden filmar pues, los bombardeos o las calles o las algarabías por la elección de nuevo líder. Es decir, no hay censura, cosa que no está pasando en el Estado de Israel, en donde hay sí que una censura militar férrea y no se puede filmar absolutamente nada. Tanto es así que hemos visto a periodistas chinos o indios o incluso de la CNN o de la CBS que han tenido incluso diciéndolo que no podían enseñar lo que estaban viendo. O tenemos a nuestra queridísima y paisana de José Miguel y mía, Angelines Barceló, que está en Tel Aviv, que la han puesto en una piedra ahí al lado en una playa, porque y vamos, he visto un trozo y aunque es una periodista radiofónica, pues tiene ahí todos los arreos pues, para poder hacer el programa, pero en ningún momento ha filmado nada de lo que es digamos, la costa de donde se pueden ver los edificios. Es decir, siempre enfocando al mar, ¿eh? O sea, que esto vale la pena decirlo para que la gente sepa que si ven imágenes de allá, pues salvo que no sea de algún tío que está con un teléfono, no son imágenes ni de dron, ni de televisiones, ni nada, porque está prohibido, sencillamente. Sí, absolutamente. Y refleja, puede ser explicable en varios sentidos, pero no es por la seguridad, porque por la seguridad es el modo de actuar de los medios en Irán, sino para no mostrar los verdaderos estragos que están haciendo los bombardeos iraníes. No es otra la explicación. ¿A ti te ha emocionado, José Miguel, ver a Ángels ahí jugándose el tipo en Tel Aviv, eh?
No mucho. Bueno, el cheque es importante. Digo, bueno, pues parece muy bien, pero hombre, yo creo que si quieres ir a, bueno, ya fue a Kiev, ¿no? Ahí a llorar un rato de los bombardeos que caían a Kiev y no sé qué. Bueno, yo creo que si quieres ir a un sitio donde están atacando, ves a Teherán, ¿no? Que es el agredido. Hubiera O, podido ir, seguro, sí, seguro. porque ha podido entrar, porque están todos los medios que quieren están en Sí. Irán sin ningún tipo de problema, ¿no? Porque claro, es decir, si vas a hablar de esta guerra, pues ves al agredido, ¿no? Claro, Porque pero tú, dice Israel está llorando, porque he visto un poco, está llorando de miedo. Bueno, oiga, ustedes han atacado, ¿no? Si ustedes están atacados, por lo lógico es que el atacado responda, ¿no? A ese ataque, y por lo tanto ahora a usted le caen misiles. Bueno, pues vaya usted a Teherán, que es el agredido, ¿no? Y ve allí lo que hay, ¿no? Pero bueno, es donde es lo que está. Pero lo importante es el relato. Tú ten en cuenta que en las guerras los relatos son importantes también, ¿no? sí, sí, Hay que importantísimo. mantener cuidado ese relato, porque hay que intentar engañar al pueblo, ¿no? Es decir, entonces, bueno, pues contamos aquí, pobrecitos que están sufriendo, cómo les caen las bombas. Dice, bueno, pues oiga usted, ustedes han empezado. Si ahora les cae la bomba, pues bueno, yo lamento que la gente se muera, pero ustedes han empezado. Si no hubieran Pero tú que eres empezado, un hombre de los medios, José Miguel, y que trabajas en medios, digamos, oficiales, deportivos, pero bueno, conoces mucho el mundo del periodismo, ¿no te ha llamado la atención el set que ha presentado Àngels Barceló en el paseo de Tel Aviv, en hombre, una especie de banco de piedra? hay pasta, hay pasta. Un poco raro, ¿no? O sea, porque, Bueno, digamos... no sé, yo hace mucho tiempo que no colaboro, bueno, colaboro puntualmente en la serie en temas de deportes, pero bueno, me ha extrañado porque no es que esté muy bollante la emisora, pero veo que para algunos sí. Entonces, bueno, pues está bien, ha montado bien el set, pues no escucharé, no sé lo que va a explicar ni qué va a dejar de explicar, pero me imagino que será el relato, ¿no? De pobrecitos, a lo mejor les cae un misil o ven un misil pasar y dicen, oh, nos está atacando el régimen maldito, ¿no? Pero eso es la payasada. Si tuviese ayer, tuviste el día lúdico festivo de la Pamplina morada, ¿no? Es decir, Sí, el 8M. el 8M, ¿no? Es decir, yo el día que vuelva a ser, como se celebra aquí, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, pues entonces lo celebraré. Mientras sean cosas lúdicas, festivas, pues bueno, veías ahí al performance quitándose el velo de la cabeza y todas estas tonterías y las gilipolleces de la vida, cuando dice, mire, usted es una ignorante, ¿no? Usted es una ignorante. Sí, sí. Porque en Irán, pues hay mujeres que llevan velo y hay mujeres que no lo llevan. Y no pasa absolutamente nada. Es el país donde hay más mujeres con carrera universitaria. Sí. Y carreras técnicas y científicas, cosa que aquí están llorando porque no hay mujeres en carreras técnicas y científicas. Sí. Tienen una ley de transexualidad, que es el único país de la zona que lo tiene. Una fatua de Khomeini, Una fatua de Khomeini. Y la gente puede haber, y es el país donde hay más transexuales de la zona, evidentemente, y no les pasa absolutamente nada. Ustedes vienen aquí a contarnos un rollo, ¿no? Como nuestra amiga Cayetana, ¿no? Que es aquí Carlos la queremos mucho, Manuel y yo la queremos mucho aquí, y yo. Porque la queremos mucho, la citamos siempre que podemos. No disimuléis que os emocionasteis viéndola al lado de esa luchadora por los derechos. Luchadora por la libertad iraní, sí. Que vive debajo de un puente en Nueva York, de la limosna. Una pagada por la NET y la BOA, ¿no? Que también debe cobrar, que nuestra amiga Cayetana también, ¿no? Sí. Claro, es que este es el rollo, ¿no? Este es el rollo. Entonces, bueno, el problema es que nadie, bueno, porque todo el mundo al final estamos viendo, ¿no? Que todo el mundo al final, pues el cheque le viene de todos los lados. Porque aquí habría que decir, pues esto, ¿no? Esa prensa libre que nos dice, no, aquí prensa libre, en otros lados nadie puede decir absolutamente nada, ¿no? Pues dices, oiga, pues usted, ¿por qué no dicen estas cosas que estamos diciendo nosotros? Porque además son verdad, no es que nosotros seamos unos conspiranoicos que nos estemos inventando las cosas. Y es que está demostrado que esa señora cobra de la NET. Sí, sí.
Y así y está reconocida como agente de la CIA, desestabilizadora, por la propia agencia de la CIA. No que lo estén. Entonces decir, oiga, pues esto es por qué no dicen ustedes estas cosas. Es un modus vivendi, es un modus Oh, vivendi. claro. Claro. Pues este es el tema, esto es lo que se... Pero claro, a ver, si al final nos estamos enterando que la mayoría de la gente está cobrando de fundaciones sionistas, cosas que algunos ya sabíamos, sobre todo de la parte de la charlotada catalana, ¿no? Que ya lo sabíamos, ¿no? Entonces, claro, llega un momento que dices, pues bueno, pues ¿dónde estamos? Nuestro amigo Abascal, Isabel la Católica a ti te mandaría donde yo te diga. Por traidor, bueno, por traidor. Yo le invitaría a Santiago Abascal que la próxima vez que visite Tel Aviv y le hagan un agasajo con alguna cena kosher o lo que sea, que proponga un brindis por Isabel la Católica, a ver lo que le pasa. Y ya verá dónde va a ir a parar. Sí. Porque o sea, ya de entrada, si vas a ese estado, si te llamas Isabel, ya no les gusta mucho cuando digo, porque Isabel le tienen una tirria importante, ¿no? Entonces. No, bueno, y que Carlos seguramente lo sabe, los judíos sefardíes tuvieron mucho tiempo problemas porque seguían hablando español. Bueno, sefardí. Sí. Y todavía a día de hoy hay una segregación. Una segregación. A los sefardíes. Que hablan el ladino, ¿no? Hablan el ladino. Sí, el ladino, que prácticamente es castellano antiguo. Sí. Castellano antiguo. Sí. Pero por eso que a don Santiago Abascal, que tiene la desvergüenza, porque no tiene otro nombre de citar o de blandir, ¿no? la bandera de Isabel la Católica, que lo haga en Tel Aviv, que vaya y cuando le inviten a Netanyahu diga, bueno, y por cierto, les invito a levantar sus copas en memoria de esa reina de Isabel la Católica. A ver qué le pasa. Yo le invitaría a que se fuera ahora. Claro, que vaya ahora. Que vaya ahora y que vaya con... ¿Cómo se llama el teleñeco ese que sale? Ronnie Kaplan. Ronnie Kaplan es el portavoz de las FDI que con acento uruguayo. Sí. Que el tío estaba... Es un bueno, mayor, es capitán, ¿no? de las FDI y estaba en un directo con una televisión argentina y empezaron a sonar las sirenas y el tío salió pero tarifando al búnker directamente, porque bueno, lo que hace un buen soldado cuando hay un ataque, pues en vez de salir a defender a la gente, pues es largarse al búnker. Largarse, claro. En fin, yo creo que es tremendo. Bueno, estamos viviendo momentos bestiales. Puede ir a Abascal con nuestro amigo Alarmín. Eso sí. Bueno, montarían un fiestón que ríanse ustedes de las novelas del Marqués de Sade, ¿eh? Ríanse ustedes de las novelas del Marqués de Sade. Ahí Alarmín en el búnker, allí el hombre estaría... No ha vuelto, qué pena, no ha vuelto. Estaría contento. Que se quede allí. Se quede allí. Sí. No, tenemos con Cayetana. Cayetana se va a poner el casco del Duque de Alba y va a ir a decir... Pero no va nunca, ¿eh? Mira que la estábamos esperando en Ucrania, la estábamos esperando, no va nunca. Siempre va... Es que la moqueta es muy cómoda, es muy cómoda. Sí. Muy mullida, es muy cómoda. Sí, es totalmente lamentable. Es decir, vivimos tiempos ridículos, pero muy ridículos, que serían para reírse si no fuera porque nos encontramos al borde de una crisis, además que se está matando a gente, de una crisis tremenda, pero es que lo que estás viendo es para reírte. Sí. Es para reírte. Es terrible. Es que dices, de verdad, pero además una ignorancia supina de todo. Sí. Yo a Abascal, cuando habló de Tordesillas, pensé, digo, bueno, va a citar a Juana la Loca, que la encerraron ahí, ¿no? Sí. Y bien que veo que no se acordó de la pobre mujer, ¿no? No se acordó para nada, y nos sacó a Isabel la Católica. Dice, pues Isabel la Católica te hubiera enviado a todos con Torquemada, hubiera llamado a Torquemada, os hubiera enviado a todos donde yo te diga. Exactamente. Es que soy lamentable. Son gente lamentable, es decir, es que dices, pero bueno, viven de la ignorancia. Es decir, yo lo siento mucho, pero claro, bueno, es que el sistema es lo que ha creado. Claro. Hablamos aquel día, Carlos, cuando estábamos en Madrid. El sistema lo que ha creado es ignorancia, porque aquello que decía Maquiavelo,
pueblo, el príncipe que mantiene a su pueblo ignorante domina su alma, ¿no? Entonces, claro, este es el tema. Entonces, como la gente ni siquiera, bueno, claro, Isabel la Católica te suena aquello, echó a los musulmanes de España, no sé qué, dice, sí, a los judíos también. Sí. Pues claro, Sí. vas a explicar usted, ¿no? Para usted explicar la historia de España, pues explique la historia de España, no sé lo que, ¿no? Entonces dices, Sí. claro, es una imbecilidad todo, es totalmente ridículo todo, es que dices, yo, de verdad. Y creo que otro punto interesante que podríamos charlar un poco es, yo creo que estamos viendo en cómo están atacando la coalición, ¿no?, a la República Islámica, cierto ensañamiento criminal con la población civil. El tema, por ejemplo, de imágenes apocalípticas como la de bombardear los pozos de petróleo y los, digamos, los depósitos de petróleo, mejor dicho, de Teherán. Ese tipo de bombardeos que nos recuerdan a épocas pasadas en las que estas mismas coaliciones, aunque no hayan sido exactas, ¿no?, en su nomenclatura, pues ya bombardearon ciudades y lugares, pues, en los que eran poblaciones civiles, en las que no había ningún tipo de interés militar. Yo creo que el tema por ejemplo, de ese Teherán cubierto por esa nube negra infecta, ¿no?, bueno, que va a condenar a millones, viven 10 millones de personas en Teherán, a tener algún tipo de complicación de salud en el futuro. Yo creo que es algo que nos debe hacer reflexionar, ¿no?, sobre quiénes son unos y quiénes son otros. Fíjate, el cuidado de los ataques iraníes, la mera existencia de la fatua, la motivación de la fatua para el no desarrollo nuclear para fines bélicos es porque puede afectar a todos. Eso es lo que subyace detrás de la motivación de la fatua iraní para no tener la bomba atómica. Eso por un lado. Estas gentes, la coalición Epstein, siempre, desde siempre, ha atacado a lugares civiles, a crear el mayor número de muertos, y hay muchos países, Irán entre ellos, que no actúan de esa manera. Yo muchas veces estaba viendo una cosa de una cuenta de Twitter vinculada a Israel, en donde se quejaban del uso de bombas de racimo, que no son bombas de racimo. No. Son unos misiles que se abren, son otra cosa, pero para engañar a la gente, para confundirle, por el victimismo que siempre ha tenido estas gentes y vivir de la pena y este tipo de cosas que se les da tan bien, yo a lo que llego es, por un lado, explicar el hacerse la víctima cuando ellos hacen unos crímenes terribles, y es porque proyectan lo que ellos mismos hacen, lo proyectan sobre el enemigo y acusan al enemigo de las cosas que ellos sí están deseando hacer o llegan a hacer. Es enteramente repugnante la manera en que aborda la guerra. La guerra tiene sus reglas. Claro. Aquí no está el barón de Coubertin a decirnos cómo tiene que ir una guerra, pero desde luego, siempre que sea posible no asesinar a civiles, pues esto se ha ido cumpliendo mejor o peor en la mayoría de las guerras. Pero los israelíes abandonemos toda esperanza, y lo hemos visto en Palestina y lo hemos visto, han bombardeado el Líbano. Del Líbano no se hable nada porque el foco está puesto en Irán, lógicamente, pero lo que están haciendo en el Líbano, que lo que quieren provocar de verdad es una guerra civil libanesa otra vez, enfrentar y dividir y quedarse con un trozo del Líbano, pues están utilizando métodos enteramente criminales hacia la población civil del Líbano. Bueno, pero es que esto es triste, pero nos dediquemos o no nos dediquemos a esto, de ver tantas veces lo que ha hecho los crímenes, te vas insensibilizando de alguna manera y lo vas viendo como normal. Ya no le damos tanta importancia a este tipo de cosas, siendo terribles, porque es que lo han hecho absolutamente siempre. Todo el desarrollo y el quehacer de Israel desde iba a decir el 48, desde antes del 48, desde que están allí y se enfrentaron a los británicos poniendo bombas en hoteles, asesinando gente, lo han hecho absolutamente siempre y es su quehacer natural, está dentro de ellos. Yo no sé explicar cómo son capaces de hacer las cosas que han hecho, habiendo hecho muchas barbaridades otros países, otros movimientos, pero es que Israel se basa en ese tipo de crímenes para su quehacer normal, es consustancial a ellos. Querido José Miguel, ¿qué hubiera opinado Bomber Harris
del bombardeo contra las refinerías, contra los depósitos de petróleo de Teherán? Pues hubiera aplaudido. Es decir, Bomber Harris era Sir Arthur Harris, que era el jefe del comando del bombardeo estratégico de la RAF, y luego pasó a ser jefe del comando estratégico de bombardeos de la coalición, es decir, de Estados Unidos y Gran Bretaña, ¿no? Bueno, digamos que le llamaban Bomber Harris porque él defendía que solo con bombardeos podía haber acabado la Segunda Guerra Mundial. Bueno, la idea de Bomber Harris viene de un libro que no escribió ningún británico ni ningún inglés, lo escribió un italiano, que es Giuseppe Duet, y escribió un libro que se llama Il comando dell'aereo, traducido es El combate aéreo. En este libro, que es un tocho bastante gordo, la tesis fundamental es que él encuentra la solución a la guerra de trincheras de la Primera Guerra Mundial. Es decir, el libro está escrito en 1921. Y entonces establece que con bombardeos estratégicos, donde la población civil también sea objetivo militar, se puede producir que el otro país se rinda sin necesidad de que tú tengas que utilizar excesivas tropas terrestres, ¿no? La idea se llama el duetismo, que es esta tesis, digamos, que fue corriendo por Europa. Siempre se dijo que lo habían utilizado los nazis, y lo cual no es cierto, porque la Luftwaffe, en la instrucción de la Luftwaffe del año 1935, se condena expresamente la teoría del bombardeo estratégico, que por cierto, al no desarrollar el arma de bombardeo estratégico, por ahí perdieron la batalla de Inglaterra, pero en cambio sí que fue adoptada en Gran Bretaña y fundamentalmente en Estados Unidos, donde no solamente se adopta, sino que se perfecciona, ¿no? Y entonces se crea la Fuerza Especial de Bombardeo Estratégico, y Estados Unidos la siguió utilizando desde los años 20 y tantos, 30, que es cuando establece esta Fuerza de Bombardeo Estratégico, uno de cuyos defensores era el coronel, luego general Doolittle, que es el que bombardeó Tokio después de la batalla después de Pearl Harbor. Esto se utilizó en la Segunda Guerra Mundial, fundamentalmente, bueno, en manos del señor Bomber Harris, pero también con el aplauso de los norteamericanos. Como se demostró, pues Alemania, tuvieron que llegar los rusos al búnker de Berlín para que Alemania se rindiera, pero la tesis sigue manteniéndola, ¿no? Y entonces, por lo tanto, ellos siguen entendiendo que en esos bombardeos estratégicos se bombardea todo aquello. Vamos a poner una división, lo digo porque alguna vez yo sé que ahora lo que voy a decir algunos me van a criticar, pero vamos a establecer la división que también establece la Convención de Ginebra y la Convención de La Haya. Lo que se considera crimen de guerra es atacar directamente a la población civil o atacar a aquellas infraestructuras que son básicas para la población civil. Es decir, hospitales, centros donde hay comida, campamentos de refugiados, etcétera, etcétera. ¿Dónde está la zona gris? La zona gris son las infraestructuras energéticas, porque las infraestructuras energéticas se consideran objetivo militar. Claro, ¿qué ocurre? Que las infraestructuras energéticas no solamente sirven para la industria militar, sino que también sirven para la vida civil. ¿Se puede considerar un crimen de guerra si bombardeas una refinería petrolífera? Según la Convención de Ginebra de La Haya, no. Que el bombardeo de la refinería, en este caso de Teherán, provoque una nube tóxica que tenga afectación, no solamente ahora, sino puede ser que para generaciones futuras, ¿no? Para la población civil,
¿se considera un crimen de guerra o no? Según la ley, no. Yo digo cómo está el tema. Para cosa luego entremos en consideraciones morales. Desde luego. Sí, sí. Entonces, este es otro tema, pero me refiero a que cuando la gente ha dicho se ha cometido un crimen de guerra, pues no. Crimen de guerra es el bombardeo de la escuela. Sí. Eso es crimen. O el polideportivo, o el hospital. O hoy que han bombardeado el centro cultural ruso, a ver si los rusos se van despertando, parece que se despiertan tarde y mal. Pero bueno, esto sí que es crimen de guerra. La refinería, no. Porque una desalinizadora sí sería, porque es agua. No. Está también en la frontera. Es que hay cosas que están muy en la frontera. Es cierto que tú la desalinizadora la puedes decir que es para que la gente beba agua, pero ese agua que sale de la desalinizadora también se puede utilizar para fines industriales y te sirve para fabricar armas. Vale. Porque tú sabes perfectamente que con el agua del mar no puedes hacer mover una máquina porque se va a hacer puñetas en 2 segundos. Exacto, y es agua dulce. Sí. Es agua dulce. Por lo tanto, claro, es que ahí entras en toda una serie de... Yo, por ejemplo, como algunos que me insultan por Twitter, me dicen que soy un genocida porque digo que Rusia, si bombardea centrales eléctricas, está matando a la gente. No, la central eléctrica es un objetivo militar. Ya sabemos que tiene un problema, que es que también deja sin luz a la gente, normal y correcta, y sin calefacción. Pero la central eléctrica se utiliza, también sirve para que las industrias funcionen, para que los trenes vayan. Lo que haces es exponer, lo que hay, claro. No, es que esto es así. Claro, decir, no, pero que la gente no lo entiende. Entiende, bueno, pero esto es así. Entonces, claro, el tema del bombardeo de la refinería en Teherán, o los depósitos de petróleo que había en Teherán, que ha provocado lo que ha provocado, porque además hemos visto cómo salía la gasolina por las alcantarillas con fuego. Es decir, eso monstruoso. Es un espectáculo dantesco, ¿no? Esto claro, está afectando a la población civil. Claro. Ahora, ¿en qué se pueden basar? Claro, legalmente, ellos no han atacado a la población civil. Han atacado un objetivo militar. Sí. Claro, la derivada ya entramos en un tema moral y ético. Es decir, usted debería atacar una refinería que está en medio de una población que sabe que va a provocar lo que va a provocar. Claro, aquí entramos en una consideración moral. Me preguntas a mí, yo te diría no, pero claro, es decir, legalmente no han cometido ningún crimen de guerra por atacar ahí. Es decir, esta es la realidad. Sé que suena duro, pero es así. Yo a la gente le he dicho, y aquí Manuel lo hemos hablado muchas veces, la guerra no es ir a tomar el té en las carreras de Ascot. La gente lo tenga claro. Todos estos que pillan de que ir a combatir, a luchar, a no sé qué, bueno, pues que sepan que la guerra no es ir a tomar el té a las carreras de Ascot. Y por lo tanto, hay cosas que pasan. Es decir, si nos bombardearan a nosotros, pues también bombardearían centrales eléctricas, pantanos, etcétera, etcétera. Diga, bueno, te han bombardeado un pantano, ha bajado el agua y ha inundado 7 pueblos. Entonces, ya, pero ellos no han hecho eso para bombardearlos, para hundir los pueblos, inundar los pueblos. Se ha bombardeado el pantano porque el pantano resulta que da agua a no sé cuántas industrias que producen armamento que sirve para ir al frente. Y angelitos al cielo. Esto es así, desde que la guerra entra en la fase industrial. Sí. Ya está. Eso está en el libro de Douhet. Lo que pasa es que Douhet incluye a la población civil como objetivo militar. O sea, el tío le da fuerte. Porque recoge una tradición. A ver, a Clausewitz se le ha malinterpretado muchas veces, ¿no? Entonces recoge una tradición que viene de Clausewitz que habla de la corrupción interna del Estado. La palabra corrupción era distinta a principios del 19. Lo que hablaba Clausewitz era lo que hoy se dice crear un frente interno. Es decir, un descontento dentro de la población, porque si la población se harta de la guerra, pues entonces protestará contra el gobierno
y hará que el gobierno se avenga a hacer la paz. Entonces, eso, que se puede entender pues, por otros términos, claro, cuando entramos en el mundo industrial, pues se cambia. Esto llega a otros niveles. Entonces, Dweck coge esta parte de Clausewitz y dice, bombardeamos a la población civil porque si la población civil empieza a pasarlo mal, la población civil se levantará contra. Exacto. Entonces, claro, lo que ocurre es que ese tema de la población civil ya antes de la Segunda Guerra Mundial se puso como crimen de guerra. Por eso hay que decir que los aliados occidentales cometieron crímenes de guerra contra Alemania. Sí, claro. Aunque para la gente puede decir, oiga, pues con lo que hicieron los nazis, bueno, pues vamos a ponerle a cada uno lo suyo, ¿no? Sí, sí. Ustedes cometieron crímenes de guerra pues porque bombardearon ciudades que no eran objetivos militares, ¿no? Ahí no había nada. Sí. Exacto. ¿No? Y por lo tanto, bueno, esto luego se volvió a ratificar en la Convención de La Haya. Pero me refiero que la refinería en este caso, por mucho que nos parezca o por mucho que podemos considerar que es una aberración lo que han hecho, no entra en la categoría de crimen de guerra. Legalmente, claro. Legalmente, porque eso es un objetivo militar. A la gente le quede claro. Carlos, ¿cómo ves el tema? Bueno, no, en este aspecto suscribir absolutamente todo. Reafirmarme en lo dicho. Y antes de que acabe, me gustaría decir dos cosas. También dedicar una mención a no solamente los que están apoyando al bando agresor, que sistemáticamente lo han hecho, camuflados muchas veces, de cuestiones ambiguas, lo vimos en la guerra de Siria, siempre apoyan los mismos, que la gente indague sobre determinados personajes que siempre apoyan al mismo bando. Unas veces aducen unas cosas, otras veces otras, pero siempre están sistemáticamente apoyando a Israel, a Estados Unidos, aunque formalmente se digan ser otra cosa. Las personas no somos lo que decimos, sino lo que hacemos. Y especialmente también a muchos que tienen un gran predicamento y se están poniendo de perfil aduciendo otras cuestiones como la soberanía de España y este tipo de cosas. Aunque sea eso verdad, hay dos cuestiones. Una, que esta guerra, dejando la moral a otra parte, a un lado, sí nos atañe desde un punto de vista económico y desde un punto de vista muy pragmático, que es que los agresores son los aliados de Marruecos. Les quiero recordar a estas gentes. Y Marruecos es el único país que tiene veleidades por robarnos territorio español. Así que esa gente que se está poniendo de perfil, que se pone muy grandilocuente en según qué programas, hablando del patriotismo y que solo les importa España, también nos importa porque uno de los bandos es aliado de nuestro enemigo del sur. Y a la par de esto, mencionar a algunos periodistas, quizás no de nombre, no hace falta, nuestro público es el más inteligente, cómo están cayendo muchas caretas de gentes que tienen programas en máxima audiencia, en inglés es prime time, hay que ser gilipollas y decirlo, y se les están cayendo las caretas porque su sionismo continuado, sempiterno, impenitente, hace ver al más tonto al servicio de quienes están. José Miguel. Bueno, recogiendo lo último, yo siempre digo que el cheque es importante en la vida y hay gente que se mueve por el cheque, lo cual es muy asqueroso. Sí, claro, yo creo, todo el mundo cobramos cheque, yo digo, porque no, es decir, porque si no cobráramos, pues posiblemente no podríamos hacer este programa. Pero vender tus principios, pero me parece que vender, bueno, yo creo que si cobras el cheque de este tipo, porque no tienes principios, ya está, empecemos por ahí. Una cosa es que tú vayas a un programa, claro, hay gente que tú estás criticando y vas a la tele. Bueno, ya, pero yo vivo de la tele, pero yo lo mismo que estoy diciendo aquí lo digo en la tele. Claro, es decir, la gente lo puede ver, la gente lo puede ver. Y en privado. Y en privado, es decir, yo digo lo mismo, pero bueno, ya hablando a nivel público, yo digo lo mismo. Por lo tanto, que estoy en este programa diciendo no sé qué y ahora cuando vaya a malas lenguas, pues a decir, no, hombre, porque es que Irán es una teocracia malvada. Yo digo lo mismo, ¿no? Entonces, es decir, pero claro, si tú vas a vender tus principios, es que yo creo que no tienes principios y además cuando son los que nos están dando el coñazo a todos con el patriotismo y la bandera y la patria y no sé qué, resulta que eres un traidor.
Sí. a la patria. Absolutamente. No porque estés cobrando un cheque de, Claro. porque eso ya moralmente en tu conciencia está. No, porque estás trabajando en favor de ese país. Sí. A favor de ese país, pasando por encima de los problemas que pueda provocar esa defensa Sí. a tus conciudadanos españoles. Efectivamente. Entonces eres un traidor. Ese es el kit de la cuestión. Y además, el traidor, cuando me vienes con la banderita de España dándome el coñazo todo el santo día. O las charlotadas catalanas de aquí, ¿no? Sí. Cataluña, y luego eres un vendido. Sí. Este es el tema. Este es el tema, ¿no? Porque tu patriotismo es de cartera, no es de sentimiento. De cartera y de pulsera y de pulserita. Cartera y de pulserita y de las pantomimas que tú quieras. Este es el tema. Y esto es lo que hay que desenmascarar. De gente que está diciendo una serie de cosas porque cobra por decir esas cosas. Sí. Y nos está metiendo o quiere meternos en algo que a nosotros, no digo que ni nos va ni nos viene, pero que nosotros no tenemos nada que ganar ahí, sí, y mucho que perder por unos intereses de tu cheque y de quien te paga. Entonces eres un traidor. Por lo tanto, cuando se habla de Isabel la Católica o del Duque de Alba o de no sé quién, no sé cuánto, pues que la gente sepa quién de verdad es, qué son, qué patriotas son. Este es el tema y esta es la realidad. Y me parece muy bien que ya haya gente por las redes sociales que los esté desenmascarando. Sí. Me parece muy bien. Pues ya era hora. Porque los que hemos tenido que aguantar sin prueba ninguna y además que no pueden demostrar nada, que estamos cobrando de no sé quién, porque nos los han dicho 80 millones de veces, sí, resulta que esos que nos han estado acusando de cobrar de no sé quién, resulta que ellos, que nosotros ya lo sabíamos, pero ahora ya lo sabe todo el mundo, llevan años cobrando de y haciendo lobby para, sí, por encima de los intereses de la mayoría del pueblo español. Sí. Por lo tanto, esta gente son traidores a España. Y con eso no estoy defendiendo al gerente mayor. Al gerente mayor le importa un pito todo. Lo único que quiere es seguir siendo presidente. Yo no estoy defendiendo a nadie. Exactamente. Lo único que le reconozco es que es más listo de lo que tiene delante. Porque lo que tiene delante es una caterva de inútiles. Es el más listo de todos. El más listo de todos. El más listo de todos. No tiene nada. Esto lo dije yo en televisión el otro día. No. Será presidente 50 años si le da la gana. Porque lo que tiene delante es lo peor de lo peor de lo peor. Es decir, sí, todo lo más inútil está delante de él. Claro, es decir, entonces dices, bueno, pues esta es la pena que tenemos, ¿no? Y antes de terminar, caballeros, yo creo que no podemos acabar el análisis de hoy sin hacer un breve comentario sobre la elección del nuevo líder supremo de la República Islámica de Irán, cuando los atacantes habían dado o habían pensado o incluso dicho que Irán se había rendido. Hemos visto que el Estado iraní ha logrado mantener sus resortes institucionales. Se ha aplicado la Constitución iraní, que prevé que ante la desaparición, la muerte, el martirio del líder de la revolución, pues se reúne un consejo y elige al hombre que va a regir los destinos de ese país de por vida. Y eso ha pasado y ha sido en la persona de Seyed Mojtaba Jamenei, el hijo de Seyed Ali Jamenei, el líder asesinado por la coalición. Es un hombre que, como todos sabemos, ha perdido a su padre, ha perdido miembros de su familia. Quiero decir, es un hombre que tiene, digamos, la sangre de los suyos. La madre también estaba, ¿no? Creo que la mataron también. Su madre, bueno, la madre salió malherida y falleció. Falleció. Es decir, es un hombre que ha tomado las riendas del país en un momento crítico y además que es un hombre que ha sufrido directamente el dolor tan bestial que es la pérdida de todos esos familiares. Sobre todo, yo creo que Carlos puede tener algo de información al respecto, pero me gustaría saber vuestra opinión al respecto. Bueno, no, pero muy breve. Hemos conocido que ya se ha confirmado
que la Asamblea de Expertos, que la Constitución recoge, que es la que tiene que encargarse de la elección del líder supremo, del jefe del Estado, allí lo eligen, aquí no se elige en España, ya sabemos quién va a ser el siguiente. Bueno, pues ha elegido al hijo de Sayed Ali Khamenei, que bombardearon con donde se reúnen la Asamblea de Expertos para la elección, esperando la coalición Epstein asesinar a toda esta Asamblea de Expertos, una cosa impresionante. Da igual, estos se creen que bombardeando y asesinando van a ganar la guerra y no se enteran de qué va la película en Irán, y pues va a ser yo creo que es la persona adecuada. No conozco a todos los que se barajaban, había varios nombres interesantes. Va a aunar en su persona toda la voluntad popular. Ha habido manifestaciones públicas en Irán de alegría por su elección, y va a continuar la guerra absolutamente y de una manera muy similar a la que le hacía su padre. No conozco al personaje, a su padre sí conocía su bagaje personal, al hijo no, pero no me va a caber la menor duda que va a seguir la guerra por los mismos derroteros y con más interés en inmiscuirse directamente en las cuestiones incluso militares que lo hacía su padre. Yo creo que el objetivo de esa coalición Epstein era descabezar Irán, y lo que han hecho es unir mucho más al pueblo con las estructuras del Estado. Un error gravísimo por parte de ellos, y lo que querían era terminar con Irán. Tengo entendido que Mojtaba Khamenei combatió con 17 años en la guerra impuesta, la guerra de Irak contra Irán, o sea que es un hombre fogueado, y bueno, o sea, ciertamente es su hijo y tiene pues sufrimiento de haber perdido toda esta familia en el combate. José Miguel, ¿cómo ves el tema? Bueno, un poco más que añadir a lo que ha dicho José Miguel. Carlos, ¿no? Sí, ¿me escuchas? Digo que poco más de añadir lo que ha dicho Carlos. Te oigo, sí. Carlos conoce mejor Irán que yo, él ha estado allí, conoce cómo funciona, pero yo siempre he dicho lo mismo. Esto pasa como en la Alemania nazi, es decir, tú cuanto más hagas sufrir a la gente tiene ese sentimiento de solidaridad y por lo tanto se va a unir mucho más. Es decir, esto es así, claro, siempre habrá elementos que pueden pensar de que, que sería mejor pues, llegar a una paz y acabar con tal, pero la mayoría de la población, en la época alemana, pues todo el mundo sabemos que la mayoría de la población no estaba por la rendición, ¿no? Es decir, por lo tanto, yo creo que esto se ha visto que es totalmente vacío de contenido, no va a ningún lado, ¿no? Esto. A ver, yo creo que, como ha dicho Carlos, han cometido un desconocimiento total de cómo funciona Irán, ¿no? Es decir, y de cómo es la sociedad iraní y cómo funciona el tema. Bueno, es que pues yo ya dije que esto no era Venezuela, que te podías eliminar a Maduro y se había acabado el tema, ¿no? Es decir, yo creo que aquí no. Y además, es decir, si tú vas a atacar donde se reúnen estos señores ayatolás, pues ahí también es un crimen de guerra, porque eso es como si vas al colegio cardenalicio y matas a todos los cardenales, ¿no? Bueno, ya, digamos, si estás en guerra con el Estado Vaticano, pues bueno, puedes entender que el Papa es objetivo militar, ¿no? Porque es el jefe del Estado, pero el colegio cardenalicio, en principio, no es un objetivo militar, ¿no? Por lo tanto, atacar a la Asamblea. La Guardia Suiza lo sería, ¿no? La Guardia Suiza. Sí, bueno, yo creo que sí. Pero me digo para poner un ejemplo que la gente no puede entender, ¿no? Es decir, claro, atacar ahí a los ayatolás que estén allí, pues esto es un crimen de guerra directamente, pero esto es matar a gente, porque ya el ataque a Khamenei, padre, es un asesinato, ¿no? Porque se ha asesinado a una persona. Distintamente, aunque sea el presidente, bueno, no presidente, o sea, el líder de Irán, espiritual o, bueno, con poder, pero bueno, estás asesinando a una persona, ¿no? Es decir, entonces, y creo que son errores, ¿no? Yo creo que quizás errores más inducidos por Israel que por el propio Estados Unidos, pero claro, quien va a pagar el pato es Estados Unidos, porque al final quien tiene que llevar a cabo
la parte gorda de la operación militar son los Estados Unidos. Sí. Y si quieren intentar militarmente algún tipo de victoria, tienen que meter tropas en el terreno. Y tropas en el terreno, quien la va a meter son los americanos. Israel no va a meter ninguno. De momento, al menos, ya sé que cambia mucho de opinión, pero parece que Trump no está muy por la labor de mandar soldados. Pero abundando en lo que decías, llama la atención. Bueno, había, si me permites, se ha enviado una de las, creo que es la 82 División Aerotransportada, que es una unidad de élite, y lo que se está hablando, pero claro, repito, todo esto es niebla. Porque claro, bueno, aunque todo es posible, porque como ahora te retransmiten en directo los planes de la ofensiva que se van a hacer, pues oye, lo pasa en Ucrania, pues ya es una cosa extraña, ya me he perdido, ¿no? Que iban a ocupar la isla que está en el estrecho de Hormuz. Sí. Eso serviría para que Irán no pudiera cerrar el estrecho de Hormuz, ¿no? Bueno, no lo sé. Ya te digo que estamos en ese momento extraño y demás, pero hombre, yo creo, independientemente de que muy espabilados no son, yo tampoco creo que los militares americanos sean idiotas, ¿no? Y yo creo que serían un blanco cojonudo, serían un blanco no, perfecto. Pero no me refiero a eso ya directamente, me refiero que el Estado Mayor le habrá dicho a Trump de que en una guerra, si la quieres ganar, tienes que invadir el territorio del enemigo. Eso es el ABC de la guerra. Eso lo sabía hasta Gila, fíjate tú. No, lo sabe desde el Neolítico, ¿no? Iban a pegarle a la cueva del vecino, ¿no? Es decir, si quieres acabar con el enemigo, tienes que ocupar o su territorio o parte de su territorio para que le obligues a, como mínimo, firmar la paz. Sí. Este es el tema, ¿no? De ahí viene, y Manuel me ha escuchado muchas veces, mis críticas a la estrategia militar rusa. Sí. Entonces, es decir, yo creo que ahí es donde estamos. Yo he dicho desde el primer momento, no de ahora, de este momento, sino siempre que se ha puesto, y con Manuel hemos hablado también, el tema de un conflicto con Irán. Yo siempre he dicho que con bombardeos no van a derrotar a Irán. No van a derrotar a Irán. Es decir, una guerra de bombardeos no la gana nadie. No la gana nadie. Porque al final sí llegas a un acuerdo, pero ni el uno ni el otro ha ganado. Porque... Yo creo que tú has puesto un ejemplo muy brillante por tus conocimientos en el tema de historia militar sobre todo, y es que cuando Alemania estaba absolutamente bombardeada, destruida, veíamos jóvenes que seguían desfilando dispuestos a ir a la batalla. Eso es un hecho que pasaba. Sí. Y la gente pues tenía las casas derruidas y seguía poniendo carteles que decía: derribaréis nuestros muros, pero nuestros corazones siguen en pie. Es decir, que Alemania resistió hasta que, como tú dices, pues fue un pelotón de soldados y tomó la posición central, y ahí se acabó la cosa. Puso la bandera en el Reichstag y ahí pues terminó. Por cierto, ahora la ha puesto la charlotada Podemita en una foto, ¿no? Sí. ¿No la has visto? Exactamente. Pero bueno, vamos a ver qué nos depara la semana. Esperemos, porque esta guerra, además de ser una guerra y un ataque muy asesino contra la población civil a nivel de tóxicos, a nivel de bombas, estamos viendo cómo están destruyendo patrimonio de la humanidad, porque Irán es un país... Eso ya lo hicieron en Irak. Recuerda que destrozaron palacios de la época siria y babilónica, arrasaron con el Museo Arqueológico de Bagdad. Exactamente. Es una guerra se están recuperando algunas piezas que fueron a parar al mercado negro. Y los periodistas estaban implicados en robo de... Sí, totalmente. Creo que en Siria también han pasado cosas así, en lugares preciosos, pero bueno, Irán es un lugar lleno de joyas. Hemos visto cómo han atacado el Palacio del Golestán, que le llamaban el Versalles de Teherán, porque es un palacio maravilloso. Bueno, solo les falta bombardear Persépolis, diciendo que es un sitio peligrosísimo, porque desde ahí pues pueden... Bueno, dirán que hay ahí la base de la Guardia Revolucionaria y debajo de los... Son capaces. En los túneles de Persépolis, sí.
Exactamente, por eso yo digo, bueno, lo decía con cierta sorna, como es lógico, porque uno no puede hablar de otra manera cuando habla de esta gentuza, que se nota quién entrenó a los talibanes para que volaran aquellos budas, ¿no? Porque es lo que están haciendo ellos, son unos bárbaros que están destruyendo no solamente a la gente, sino a una civilización floreciente como fue aquella y unas joyas pues que nos han quedado y las están destruyendo pues para que no quede ni el más mínimo Bueno, es que entre los sunitas radicales que están en contra de que se representen las imágenes divinas, sí, y los judíos que también están en contra de la representación de imágenes divinas, pues ya tienes el cóctel hecho. Sí. Exactamente. O sea, es el cóctel Porque hecho. ¿quién financia a los terroristas? Las monarquías del Golfo, ¿no? De donde sale Al-Qaeda, de donde sale el ISIS, de donde sale Hamas, que tanto le ponen, ¿no? Bueno, Hamas, aparte de los fondos israelíes pasando por Qatar, ¿no? Sí. Y para el que quiera más señas sobre lo que dice don José Miguel, que lea el libro de Carlos Paz, que nunca me canso de decirlo, que por cierto te felicito porque ya estás en la 4ª edición, creo, ¿no? La 4ª edición, me parece, de tu libro Descifrando el Islam. 4ª edición, pese a las putadas que ha sufrido el libro y el autor. Bueno, sí. Pues resistiremos, como decía. Más enemigos, más honor, Carlos. Sí, más ahí está. Tú recuerdas lo que decían los griegos, que la importancia de un hombre se mide por la grandeza de sus enemigos. Sí. Exactamente. Sí. Pero es que son unos mierdas, pero bueno, sí. Sí, ya, también. Pero bueno, como ellos se creen importantes y grandes, pues eso entonces sí. pues yo... Exactamente. Pues igual que digo yo cuando me insultan toda esta caterva, pues bueno, pues debo ser muy importante, ¿no? Si todos estos que se consideran grandes, no sé qué, me insultan y matar, pues entonces debo ser una persona importante de la vida. Eso es lo mejor. Pero bueno, cerremos el programa con la frase de Oscar Wilde: no te molestes si hablan mal de ti, preocúpate si no dicen nada. Sí. Así es, así es. Y como decían los griegos, a un hombre se le conoce por la grandeza de sus enemigos, pero también la fortuna de un hombre es la de sus amigos. Y hoy he tenido la suerte y la fortuna de tener a Carlos Paz y a José Miguel Villarroya para tratar este tema tan peliagudo a nuestra manera, a nuestro estilo, con nuestro acento, que es el que tenemos en este canal, y que esperemos pues, que les haya sido pues, de interés, pues para poder enterarse un poco más de lo que pasa y sobre todo para que no les den gato por liebre, que es lo que aquí intentamos hacer, porque si ponen la televisión, pues más vale que, en fin, que se pongan ¿cómo se llama eso? Un antifaz y unos tapones en las orejas para no oír nada. Las gafas violetas o lilas que decían ayer. Vamos a ver Museo del Prado con gafas violetas. Dices, qué horror. Es horroroso la vida. Qué estupidez. Es horroroso. Sí. Don José Miguel Villarroya, don Carlos Paz, muchísimas gracias por este rato. Aquí os esperaremos la semana que viene. Bueno, la semana que viene ya te habrá llegado pepinillos y cosas de estas. Sí, tenemos. Viene el cargamento que Orbán ha abierto la puerta y nos trae los Burken de ahí de Hungría. Y un buen codillo, un buen codillo. Un buen codillo también ahí estaremos más provistos. Esta semana habéis venido en mal día. Estamos han decretado la General Mahum y entonces ya se ha puesto la cartilla de racionamiento, ¿no? Y estamos un poco complicados. Pues prepara un buen codillo porque don Carlos tiene buen saque. Ya lo sé. Bueno, no te creas, el día que estuvimos, él y yo fuimos los que menos comimos ese día. Bueno, Carlos es un poco iraní, que los iraníes son muy sobrios, son muy austeros. Él y yo fuimos de los que menos comimos. Los otros se panzaron de comer y nosotros aplicamos 3 cosas. Hombres austeros, sobrios, muy bien. Él es iraní, yo soy prusiano y entonces estamos en... Bueno, es un buen Arios en cualquier caso. Bueno, cuidado diciendo Arios, que nos van a... Con el tema ya prusiano, Arios, ya va a decir alguno... Bueno, a ver, Irán, a ellos sí, los iraníes sí, son los... Claro, Irán, hombre, el Shah de Persia es el mamarracho este que está en Estados Unidos. Si se volviera a coronar, se volvería a coronar como rey de los arios, ¿no? Era luz de los arios. Sí. Una cosa... No hay más que verle a él, que tiene una cara de ario que no veas, ¿eh? Bueno, tiene la napia de su madre, ¿no? Tiene la misma cara de la madre. Exacto.
Exactamente. Carlos, una última cosilla más, ¿quieres decir antes de marcharnos? No, incidir en que la gente de verdad, todos los que nos estén viendo, por supuesto, que intenten separar el polvo de la paja, esa niebla de la guerra de la que hablaba José Miguel, y no tragarse todo. Desde luego que desenchufen la televisión, claro. Y a todos ustedes, señores y señores, recordarles que pueden ayudar al canal dándole al me gusta, que somos el canal más escondido de YouTube, que se suscriban, si quieren pueden mandar un Bizum a este número, pueden hacerlo vía PayPal si les es más cómodo, nos ven desde fuera de España, entrar a Telegram @elmundopormontera o seguirnos en X @mgmunté. Gracias a los contertulios y muchísimas gracias por haber querido conectar una vez más con Del Otro Lado del Muro y Entre las Dunas, hoy en una fusión, en una nueva fusión importante. Pero es importante. El espacio más revolucionariamente desértico del mundo por Montera, el canal más audaz para el público. Enviaremos el Africa Course, no te preocupes. Exacto, con Rommel a la cabeza. Está ya Rommel aquí preparando todo. Exacto. El espacio, el canal más audaz para el público más inteligente. Buenas noches.